¿Qué tal? Es un gusto saludarles nuevamente. Les doy la bienvenida al canal Claymat. Les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Aquí estamos nuevamente en un video más para proseguir el desarrollo matemático del método de la rigidez. En esta ocasión hablaremos acerca de las matrices de transformación de la fuerza y el desplazamiento. En general vamos a hablar acerca de los cosenos directores. Pero antes de continuar con este tema, me gustaría regresar al tema anterior en el cual obtuvimos la ecuación de rigidez del elemento dado en el sistema de coordenadas locales. Reconozco que en una parte al final no logré explicar adecuadamente, y pues justamente es lo que deseo hacer para que se comprenda adecuadamente y no existan ambigüedades. Así que retornemos un poco para poder lograr el objetivo. Ok, no me voy a detener mucho en explicar estas cosas que están apareciendo porque previamente ya las expliqué, pero en esta parte sí, en lo que respecta a lo que conocemos como la matriz de rigidez del elemento. Bien, entonces esta es una matriz que va a ser muy similar para cada elemento de una armadura. Se trata de una matriz cuadrada de 2×2. Bien. Y lo que realmente quiero explicar es qué representa físicamente cada elemento de esa matriz. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Debido a que no siempre se va a poder nombrar un elemento de este tipo de matrices comenzando desde 1 y 2, nombrando así los renglones y columnas. No, aquí se va a hacer una excepción porque los números que corresponderán a los renglones y columnas van a estar dados por el número que se le asignó a las juntas, es decir, a los nodos de la armadura. Por ejemplo, si tenemos que se le ha asignado el número 7 y el número 5 al extremo cercano y lejano respectivamente, entonces los renglones y columnas de esa matriz se van a designar de la siguiente manera. ¿Ok? Tampoco vamos a comenzar desde el número 5 al 7. No, se va a respetar la dirección positiva que se estableció al momento de colocar el sistema de coordenadas locales en el elemento, en especial para el eje X, donde dijimos que la dirección positiva iba desde el extremo cercano al extremo lejano. Por lo tanto, siempre se inicia de esta manera. En este caso, primero el primer renglón corresponde al número 7 y el segundo renglón corresponde al número 5. En cuanto a las columnas, de la misma manera, la primera columna corresponde al número 7 y la segunda columna corresponde al número 5. Ahora bien, debido a que ya hemos establecido ahora qué números va a tener por valor la matriz para identificar sus elementos,
cada elemento de esta matriz va a estar designado por un símbolo. Ese símbolo lo vamos a conocer como K' subíndice I y J, ¿ok? Y bueno, vamos a especificar qué representa exactamente este valor. Y resulta que físicamente cada elemento de esta matriz designado con este símbolo va a representar la fuerza que se desarrolla en la junta con subíndice I cuando se impone un desplazamiento unitario en la junta J. Ok, entonces, cuando nosotros mencionamos la junta I, nos vamos a referir a la fuerza que se desarrolla, y cuando nosotros mencionamos el subíndice J, nos vamos a referir a dónde está aplicado el desplazamiento. ¿Ok? Así que no hay duda. Y como no hay duda, vamos a observar un primer ejemplo. Nótese que he enmarcado el elemento de esta matriz, dado los valores que le he asignado, 7 y 5, a los extremos cercano y lejano. Y he marcado el elemento K' subíndice 7, 5. Eso quiere decir que este elemento de la matriz corresponde a la fuerza que se desarrolla en el extremo 7 cuando se impone un desplazamiento unitario en el extremo 5, es decir, la junta 5. Bien, ahora, de acuerdo a la figura 14-2 que se muestra en la presentación a la parte izquierda, ¿cuál inciso representa esta situación? ¿El inciso A o el inciso B? Y para ello tenemos que poner especial atención al segundo subíndice que nos define dónde está aplicado el desplazamiento. Y en este caso nos indica que el desplazamiento está aplicado en la junta 5. Y la junta 5 en este caso es el extremo lejano del elemento. Por lo cual el inciso que corresponde a esta situación es el inciso B. ¿Ok? Nótese que efectivamente aquí el desplazamiento unitario se impone en el extremo lejano y por lo tanto la fuerza de la cual habla este elemento de la matriz corresponde a esta fuerza K'N, ¿ok? Que es la que se desarrolla en el extremo cercano. Otro ejemplo sería el siguiente. El elemento K' 5 subíndice 5, 7. Aquí lo que se indica es que es la fuerza que se desarrolla en la junta 5, es decir, la fuerza que se desarrolla en el extremo lejano cuando se impone un desplazamiento en el extremo cercano, es decir, la junta 7. Entonces, esa fuerza es la que está representada ahora en el inciso A de la figura 14-2. ¿Ok? Entonces, de esta manera, ahora sí concluyo y doy por definido que se entiende qué representa cada elemento de esta matriz de rigidez del elemento contemplado en un sistema de referencia local. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a regresar a nuestro tema de hoy, que corresponde a las matrices de transformación de fuerza y desplazamiento.
Bien, entonces yo les había mencionado que vamos a hablar acerca de cosenos directores. ¿Por qué es necesario establecer matrices de transformación? Bueno, esto es debido a que la ecuación de la rigidez de la estructura en general, recordamos que está situado en un sistema de coordenadas globales. Bien, o sea, la ecuación de rigidez de la estructura. Lo que acabamos de observar hace unos instantes y que fue tema del anterior video es la ecuación de rigidez, pero solamente de un elemento en particular de la armadura, que es el tipo de estructura que estamos trabajando, ¿ok? Entonces, pero esas fuerzas y desplazamientos que vimos en el anterior video están contemplados en un sistema de referencia local. En la práctica, para la resolución de problemas y ejercicios que impliquen la aplicación del método de la rigidez, nosotros no comenzamos de forma interna, ¿ok? Nosotros primero tenemos que visualizar los desplazamientos de los nodos y las fuerzas que se aplican a la estructura, pero estamos en un sistema de coordenadas globales, ¿ok? Entonces nosotros de alguna manera necesitamos transformar las fuerzas y desplazamientos que vimos en el anterior video y que están en un sistema de coordenadas locales. Debemos transformarlas para obtener las componentes globales en el sistema de coordenadas global, es decir, las componentes globales de desplazamiento y las componentes globales de fuerza. Muy bien. Entonces, para poder hacer eso, a partir de un elemento, vamos a trabajarlo y vamos a hacer que se establezca una relación por medio de argumentos, es decir, algunos objetos que van a estar definidos en la geometría que vamos a establecer. Necesitamos establecer lo siguiente para así poder ver de qué manera podemos transformar las fuerzas y desplazamientos contenidos en el sistema de coordenadas globales a las componentes globales de fuerza y desplazamiento, pero en el sistema de coordenadas globales. Bien, entonces para ello vamos a situar un elemento barra de la armadura, el cual ya tiene establecido su propio sistema de coordenadas locales. Recuerden que el eje X, su sentido positivo va desde el extremo cercano al lejano del propio elemento, y que el eje Y está situado perpendicularmente al eje anterior y cuyo origen e intersección está situado en el extremo cercano del elemento. Entonces, esta geometría vamos a situarla ahora en el sistema de coordenadas globales. Bien, de manera que sea posible definir dos argumentos, y esos argumentos van a ser los ángulos que se muestran en la figura 14-3. Nótese que se comprende un ángulo, en este caso, dos ángulos, θ sub x, y está comprendido entre el elemento y el eje X global, mientras que el ángulo θ sub y está comprendido entre el propio elemento y el eje Y global. Entonces, de esta manera ya tenemos dos argumentos que nos van a
poder ayudar a saber cómo transformar los desplazamientos y fuerzas en el sistema de coordenadas locales hacia el sistema de coordenadas globales. Ok, entonces ahí pueden ver ejemplos, unas figuras que corresponden a vectores. Bien, los desplazamientos y fuerzas que obtuvimos anteriormente están situados a lo largo del elemento. Ok, entonces, debido a que ya establecimos esos ángulos, ahora podemos relacionar esos ángulos con las componentes globales de cualquier objeto, ya sea fuerza o desplazamiento. ¿Y de qué manera lo vamos a lograr? Necesitamos una relación, una ecuación que nos permita relacionar los tres objetos: el argumento, el ángulo, la componente, sea en X o en Y el vector de desplazamiento o fuerza a lo largo del elemento. Ok, entonces, para poder visualizar eso, recordemos un poco hacia atrás en sus cursos de estática y física general. Recuerden que lo que acabamos de decir era posible. ¿De qué manera? Cuando nosotros establecíamos y definíamos el vector unitario de un vector dado. Ok, por ejemplo, si se tenía un vector A, se nos pedía siempre obtener el vector unitario correspondiente, y que si nosotros tomábamos cualquier magnitud escalar y lo multiplicábamos por ese vector unitario, lo que hacíamos es que esa fuerza o escalar se convertía en un nuevo vector, ya sea que la fuerza correspondiera a la misma magnitud del vector dado o correspondiera a otra fuerza o otra magnitud de otro objeto, ¿ok? Pero iba a estar dado en la misma dirección que el vector dado en un principio. Ok, entonces, cuando nosotros obteníamos ese vector unitario, relacionábamos cada componente del vector con su módulo, es decir, la magnitud, su magnitud escalar. Bien, entonces, al darnos cuenta de eso, vemos que sí es posible establecer una relación entre estos tres elementos: ángulo, componente global y vector, sea de fuerza o desplazamiento a lo largo del elemento. ¿Y cómo es posible eso? Bueno, a través de la trigonometría. Si nosotros observamos en la figura 14-3, podemos formar un triángulo rectángulo por cada situación. Observen. Si queremos relacionar la componente global en X, el argumento θ sub X y el vector principal, entonces eso nos haría observar desde la trigonometría que queremos relacionar el cateto adyacente al ángulo dado y la hipotenusa. Y cuando relacionamos de esta manera, nos estamos refiriendo a que necesitamos la trigonométrica coseno, la relación trigonométrica coseno. De la misma manera sucedería si quisiéramos relacionar
la componente global en Y, el argumento θ sub y el vector principal. Obsérvese que es la misma idea. La componente global Y representa el cateto adyacente al ángulo y pues el vector principal corresponde a la hipotenusa. Por lo tanto, entonces, para cada argumento necesitaremos aplicar la relación trigonométrica coseno para poder establecer una relación entre los tres objetos. Bien. Muy bien. Entonces, si aplicamos los cosenos para cada argumento, vamos a tener que ser un poco más compactos, porque luego debemos definir cómo se calculan estos cosenos y pues la fórmula sería un poco más grande, las ecuaciones ocuparían más espacio, por lo cual a los cosenos de estos argumentos les vamos a dar un nuevo símbolo, lambda sub x para el coseno del argumento θx y lambda sub y para el coseno del argumento θ sub y. Ahora, para ser un poco más prácticos y realmente observarlo desde el punto de vista cuando se esté realizando la solución de algún problema aplicando el método de la rigidez, vamos a referirnos a la figura 14-4. En ella podemos ver que se ha situado una armadura en el sistema de referencia en coordenadas globales. Recordemos de anteriores videos que hubo uno en específico en el cual establecíamos ese sistema de referencia global, y allí se dice que cada nodo de la estructura va a poseer una coordenada y que luego se podrá trazar los segmentos de recta entre esos nodos para así definir la geometría de la armadura. Entonces, si tomamos un elemento en particular, el elemento NF, vemos que tanto su extremo lejano como su extremo cercano va a poseer una coordenada en el eje X y en el eje Y, por lo cual al hacer la diferencia de abscisas y ordenadas podremos obtener las componentes de la longitud del elemento en el sistema de coordenadas globales. Aquí podemos ver que esas componentes están marcadas en azul para la componente en el eje X global y en rojo para la componente en Y global, del eje global. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos medir esas componentes? Bueno, pues lo que se dijo anteriormente, mediante la diferencia de abscisas para la componente horizontal en el eje X y la diferencia de ordenadas para la componente vertical en el eje Y. Entonces, los valores de lambda sub x y lambda sub y, de acuerdo a lo que se estableció anteriormente, van a ser los cosenos directores de θ sub x y θ sub y respectivamente. Recordemos también que el coseno de la trigonometría es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, y habíamos definido que los catetos adyacentes en este caso iban a ser
las componentes en los ejes globales. Así que para obtener el coseno de θ sub x será necesario la componente en x del elemento entre la longitud del mismo. Pero la componente del elemento en el eje x se obtiene mediante una diferencia de abscisas. En este caso, la diferencia de la abscisa del extremo lejano menos la abscisa del extremo cercano, tal cual se puede apreciar aquí y se denota matemáticamente de esta manera. Y luego se divide entre la longitud del elemento. Para el valor de lambda sub y, entonces se tiene algo similar, y es que en este caso será la diferencia de ordenadas, porque la diferencia de ordenadas corresponde a la magnitud de la componente vertical del elemento en el eje global y esta se divide entre su longitud. Ahora, de la geometría analítica también nosotros conocemos que la longitud se puede determinar a partir de las coordenadas de los puntos extremos que enmarcan un segmento de recta en el plano. Y esa fórmula es la siguiente. Recordemos que la longitud o la distancia entre dos puntos en la geometría analítica se calculaba como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las diferencias de ordenadas y abscisas, tal cual se muestra en la presentación. Entonces ya lo tenemos todo. Ahora solamente falta ver cómo se utiliza estos cosenos directores al momento de hacer la transformación de coordenadas globales a locales, o al revés, de coordenadas locales a globales, porque se van a tener las dos opciones. Muy bien, entonces esto ha sido todo en esta sesión. Nos veremos en la próxima sesión, donde ya comenzaremos a detallar la deducción de las matrices de transformación de la fuerza y el desplazamiento. Espero que tengan una linda tarde y nos vemos hasta la próxima.